Vamos a ver rápidamente la progresión de la angina estable. Esto lo vimos de manera extensa en el video anterior y este video es para no confundir la progresión de la angina estable con la angina inestable. Como vamos a ver más adelante, la angina inestable se va a dar porque se rompe la placa de ateroma. Y aquí no, la progresión de la angina estable se va a dar nada más porque, como su nombre lo dice, tenemos progresión de la placa de ateroma. O sea, va creciendo la placa de ateroma. Entonces, en el video anterior ya vimos cómo se presenta el paciente con angina estable. Entonces, ahorita ya nada más va a ser, digamos, la progresión, ya no va a ser toda la explicación de la angina estable. Tenemos, aquí está el corazón, aquí está la aorta y aquí están las coronarias. Y digamos, aquí voy a poner una coronaria, voy a poner la misma coronaria, pero va a ir avanzando el tiempo. Entonces, digamos, aquí, así. Tenemos la misma coronaria, pero en, digamos, momentos o, digamos, épocas distintas. O sea, digamos, aquí el paciente tenía, por ejemplo, 40 años, digamos, aquí el paciente tiene 65 años, digamos, aquí el paciente tiene 80 años, y digamos, aquí tiene 95 años. Entonces, obviamente sería mucho más fácil si pusiera mucho más arterias y con menor diferencia de edad, pero va a quedar claro así. Entonces, vamos a empezar con la placa de ateroma. Entonces, ya vimos en la sección de patología vascular que desde que somos adolescentes se empieza a formar la placa de ateroma. Y digamos que aquí es un paciente de 40 años que ya tiene formada la placa de ateroma, pero la placa de ateroma no es suficientemente grande para ocluir la luz de la arteria y que el paciente tenga síntomas. Entonces, aquí el paciente está asintomático, tanto en reposo como cuando hace actividad física. Digamos que aquí el paciente ya a los 65 años, su placa ya está más crecida. Vean cómo la placa ahora está más grande. Digamos que aquí el paciente tiene síntomas cuando hace actividad física extrema, o sea, de mucha intensidad, como es, por ejemplo, jugar un partido de fútbol. Pero está asintomático cuando está en reposo. Esto lo vimos en el video anterior, en el video de la angina estable. Vimos por qué el paciente tiene síntomas en ejercicio, pero no cuando está en reposo. Y es esto de aquí. Entonces, la placa ahorita ya creció más de lo que estaba aquí, en donde ahora el paciente ya tiene síntomas de isquemia del corazón cuando hace actividad física con intensidad extrema. Pero es asintomático en reposo. Pasan los años, la placa sigue creciendo y digamos ahora el paciente ya tiene 80 años. Entonces, así. Y vean cómo la placa ahora está mucho más grande que esta. Ocluye más la luz de la arteria. Aquí vean cómo la luz está mucho más ocluida que esta luz. Y entonces ahora este paciente va a tener síntomas más severos. ¿Qué es síntomas más severos? Síntomas más severos va a tener más dolor precordial, o sea, más isquemia del corazón y con menor intensidad. Esto es, digamos que por ejemplo el paciente ahora tiene dolor cuando, digamos, cuando hace la mínima actividad física. O sea, aunque sea una actividad física de muy leve intensidad, ya va a tener síntomas. O sea, digamos que el simple hecho de que el paciente suba un escalón o que el paciente se pare y camine para calentar una taza de café, o sea, aunque sea hace una mínima actividad física, en ese momento el paciente va a tener dolor precordial. Pero en reposo no. En reposo sigue siendo asintomático. Pero aquí, ya como la placa es más grande, ya tiene síntomas más severos y con menos intensidad de actividad física de la que tenía a los 65 años. Y digamos que ahora a los 95 años, la placa sigue creciendo. Y vean cómo ahora la luz de la arteria está muchísimo más ocluida que antes. Aquí tenemos este espacio de luz, ahora aquí ya tenemos casi nada de luz. Y entonces por aquí sí es muy poquita la sangre que va a pasar. Y entonces en este caso puede ser que el paciente ya a los 95 años ya tenga síntomas hasta en reposo. Y si tiene síntomas en reposo, pues obviamente con la mínima actividad física que tenga o que haga, pues ya va a tener síntomas. Entonces esto fue progresión
de la angina estable. En el video anterior definimos angina estable como que por el gran tamaño de la arteria, por el gran tamaño de la placa de ateroma, el paciente iba a tener síntomas. Nada más cuando aumentara la demanda de sangre por el corazón, o sea, haciendo actividad física. Pero nada más haciendo actividad física. Y fue este el caso que pusimos. Un paciente que es asintomático en reposo, pero cuando hace actividad física tiene síntomas. Esto es angina estable. Sigue creciendo la placa de ateroma, crece y ahora el paciente va a tener síntomas, pero con menor intensidad de actividad física, como puede ser el simple hecho de pararse a calentar una taza de café o el subir un escalón. Y va a ser asintomático en reposo, digamos en este caso. Y aún crece más la placa de ateroma, que finalmente el paciente va a tener síntomas hasta en reposo, porque ya la placa está tan grande que por aquí ya casi no pasa nada de sangre. Pero obviamente pues es muy raro que los pacientes ya lleguen a este grado de gran tamaño de la placa de ateroma. Generalmente los pacientes están como en este rango, entre este rango y este rango. No digo rango dependiendo de la edad, sino rango dependiendo de la intensidad de ejercicio que tienen que tener o de actividad física para que les den los síntomas. Generalmente los pacientes se encuentran en este rango, o sea, cualquier actividad física que se encuentre entre jugar un partido de fútbol o el simple hecho de pararse y calentar una taza de café. Generalmente los pacientes se presentan con síntomas entre, digamos, estos dos niveles de intensidad de actividad física. Y es muy raro que llegue un paciente que tenga tan grande la placa de ateroma que hasta en reposo tenga dolor. Pero digamos, esto es la historia natural de la enfermedad. Esto es la progresión de la angina estable. Pero vean como aquí lo único que fue cambiando la sintomatología del paciente o la severidad de los síntomas es nada más que la placa va creciendo. Aquí nunca se mencionó ruptura de la placa. Y nada más tengan esto en cuestión, porque cuando veamos angina inestable se va a mencionar ruptura de la placa. Y van a ver que angina inestable es totalmente distinto a progresión de angina estable. Aquí la angina estable se va a dar no porque se rompa la placa, sino que la progresión de la angina estable se va a dar por el crecimiento de la gran placa de ateroma y no por la ruptura de la placa. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.